Entre castillos de piedra cansada, calles de Praga bella, sonrisas y abedules siberianos, Capri, fuego en el mar, aroma de romero amargo y el último, el amor. El esencial amor se unió a mi vida en la paz generosa. Mientras tanto, entre una mano y otra mano amiga, se iba cavando un agujero oscuro en la piedra de mi alma, y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome a ser, a preservar, a padecer. El destierro es redondo, un círculo, un anillo, le dan vueltas tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra, te despierta la luz, y no es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas, hayas hermanos, pero no son de sangre. Eres como un fantasma avergonzado, de no amar más que a los que tanto te aman, y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria. El ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan, y que te ladran desde la puerta. Pero con corazón irremediable recordé cada signo innecesario, como si sólo deliciosa miel se anidara en el árbol de mi tierra, y esperé en cada pájaro el más remoto trino, el que me despertó desde la infancia bajo la luz mojada. Me pareció mejor la tierra, pobre de mi país, el cráter, las arenas, el rostro mineral de los desiertos, que la copa de luz que me brindaron. Me sentí solo en un jardín, perdido. Fui un rústico enemigo de la estatua, de lo que muchos siglos decidieron, entre abejas de plata y simetría. ¡Destierros! La distancia se hace espesa, respiramos el aire por la herida, vivir es un precepto obligatorio. Así es de injusticia el alma sin raíces, rechaza la bella que le ofrecen, busca su desdichado territorio, y sólo allí el martirio o el sosiego. Exilio, de Pablo Neruda. Buenas tardes, esto es Tal Cual, un programa de actualidad y carácter social. Y hoy, en nuestro programa número 17, hablaremos sobre el papel de los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado una hora antes. ¿Son americanos?, preguntaba el gentío. Pero los nombres de esos tanques, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros libertadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. De esta manera, resumía Eduardo Galeano en un relato corto titulado El rescate de la ciudad prisionera, la gesta libertadora de la 9, una compañía del Ejército Libre francés compuesta por republicanos españoles. Y es que, aunque poco se sabe en nuestro país, además de la vergonzosamente homenajeada División Azul, encontramos centenares de mujeres y hombres españoles que combatieron en dicha guerra por la democracia, la libertad y los derechos sociales. Estas españolas, tras acabar la guerra civil, se exiliaron a Francia y otros países europeos. Huían de la persecución franquista. Pero poco después se encontraron con el estallido de otra guerra. Esta, aunque de dimensiones mucho mayores, enfrentaban a los mismos adversarios, los partidarios de la democracia y el progreso social frente a los fascistas y a los enemigos de la libertad. Los mismos que bombardearon Guernica o la carretera de Málaga a Almería, ahora bombardeaban Londres, París o Stalingrado. En aquellos momentos, ellos lo tuvieron claro. Combatir contra el régimen nazi o contra la Italia de Mussolini suponía luchar por las mismas ideas que habían defendido en España. Además, la victoria supondría la liberación de su querida patria. Estos españoles participaron en grandes batallas, como la de Stalingrado, o en acontecimientos tan decisivos como el desembarco de Normandía o la liberación de París. Unas lucharon hasta el final, otros tantos murieron en los campos de batalla, y otros muchos fueron apresados y encerrados por los alemanes en los campos de concentración. A pesar de estos enormes esfuerzos y de la supuesta voluntad de construir una Europa basada en los derechos sociales y en la democracia, cuando las grandes potencias occidentales vencieron a Hitler y a Mussolini, se olvidaron de que en España existía un gobierno de características similares a los derrotados en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, y tras haber abandonado a su suerte el gobierno republicano en julio de 1936, las democracias europeas volvían a sacrificar a España. En el orden europeo de posguerra era mucho más importante luchar contra el comunismo que luchar por la democracia y el progreso. De forma cínica, dejaron que Franco siguiera gobernando en España, abandonando a su suerte al pueblo español y a los demócratas republicanos. No obstante, y a pesar de todo, estos españoles son homenajeados fuera de nuestras fronteras como auténticos héroes. En diferentes zonas de Europa y fuera de ellas encontramos calles, plazas y otro tipo de monumentos que recuerdan y honran la memoria de estos demócratas.
De esto y otras cuestiones hablaremos en el programa de hoy. Espero que lo disfruten. Derrota, exilio, instalación en los mal llamados campos de refugiados del Rosellón francés, participación en los movimientos de resistencia contra la ocupación nazi de Europa, son las características esenciales de los y las republicanas españolas después de la victoria fascista del 1939. Comenzamos recordando el primer paso que tuvieron que dar las republicanas en su desesperado intento por huir de la represión fascista. La inmensa mayoría, unos 440.000 según los datos del gobierno francés, intentaron huir atravesando los Pirineos, de los cuales unos 220.000 eran excombatientes, políticos y destacados intelectuales, autores y artistas que al régimen fascista no le interesaba mantener vivos. El poeta gaditano Rafael Alberti fue uno de esos autores que se vio obligado a abandonar el país cuando se produjo la derrota definitiva del bando republicano, y es que siempre mostró su compromiso con la izquierda. París fue el primer destino de su huida literaria, pero la retirada de su permiso de trabajo por parte del gobierno de Pétain, al considerar que era un comunista peligroso, le hizo marcharse a Buenos Aires. El sur de América también fue patria adoptiva de otros célebres autores como Emilio Prado, Ramón González de la Serna o Luis Cernuda, entre muchas otras. La mayoría de los exiliados no tuvieron tanta suerte. Llegados a Francia, fueron obligados a desarmarse y permanecer aislados en playas al sur de Francia, en las que se crearon campos de concentración. Pasado un tiempo, con el peligro nazi en la frontera francesa, el gobierno francés le daba dos opciones a los españoles y españolas, allí encerradas: el alistamiento a la legión extranjera o la compañía de trabajo extranjero. En esta última se destinaba a servir al ejército francés en la fortificación del frente contra los nazis. Una vez en el gobierno democrático francés se rindió, los republicanos españoles que, en un primer momento dependían del gobierno francés, quedaron a merced de los nazis alemanes con el beneplácito de Franco y sus ministros. Su destino, como el de otros muchos demócratas europeos, fue el campo de concentración. De esta manera, el 6 de agosto de 1940, llegados los primeros republicanos a Mauthausen, y 18 días después llegaron otro grupo de casi 1.000 hombres al campo austriaco. La singularidad de esta segunda convoy, sin embargo, estriba en que ninguno de sus integrantes fue combatiente. Se trata así de la primera deportación de población civil desde el occidente europeo hasta los campos nazis. De esta forma, siguieron llegando presos republicanos al campo hasta mayo de 1945, fecha en la que Berlín fue liberada por el Ejército Rojo. En este campo estuvieron encerrados más de 7.000 presos republicanos, de los cuales 5.000 murieron entre sus muros. Sin embargo, aunque Mauthausen fue el principal centro de deportación republicana, no fue el único campo de concentración al que llegaron hombres y mujeres de la nacionalidad española. Pequeños grupos de republicanos estuvieron repartidos por toda la Europa ocupada, estimándose la cifra total en más de 9.000 presos. La Alemania de Hitler tuvo el beneplácito y la complicidad del régimen de Franco. De otra forma, no podría explicarse que unas personas procedentes de un país no beligerante acabaran allí recluidos. A este respecto, es significativo que, a pesar de su supuesta condición de apátridas, se les visibilizase con la S de Spanien y se les calificase de rojo español. Así, mientras el régimen franquista enviaba a 50.000 divisionados a combatir en el frente del este junto a las tropas nazis, sacrificaba y entregaba a los nazis a miles y miles de españoles y españolas. La historia de estos hombres y mujeres republicanos fue la historia del sacrificio, el sufrimiento y la lucha por la libertad, la democracia y los derechos sociales. Cuando el 5 de mayo de 1945 las tropas norteamericanas liberaban el último campo nazi, el de Mauthausen, se encontraron con una enorme pancarta escrita en castellano que decía: «Los antifascistas españoles saludan a las fuerzas libertadoras». Muchos de los hombres y mujeres que habían conseguido escapar a enrolamientos forzados y a nuevos internamientos en los campos y que buscaban por todos los medios escapar a los controles y encontrar medios de subsistencia, fueron pioneros en los movimientos de resistencia que empezaron a manifestarse a partir de 1942 y 1943. Actuaron con las armas en calidad de maquisard o en tareas indispensables en el caso de las mujeres como enlaces, enfermeras, correos, agitadoras.
Si caían en manos de la Gestapo, a las infamias y malos tratos de las prisiones le seguía un juicio que, sin que faltaran fusilamientos, acostumbraba a dictar condenas a prisión. Mujeres jóvenes, anónimas, procedentes de las capas populares, que se vieron inmersas en el torbellino de cambios sociales, culturales, económicos y políticos que trajo la República de 1931. Mujeres que se vieron forzadas a un exilio que las condujo a un nuevo frente, en el que se liberaba en Europa contra el fascismo internacional. Su labor como enlace fue fundamental. Aseguraban las comunicaciones entre los diversos grupos guerrilleros. Recorrían a veces más de 100 kilómetros para transportar un parte o una orden militar, llevar municiones, armas, dinero, cartillas de racionamiento, etc. Como los autobuses eran lugares muy peligrosos y sometidos a constantes inspecciones, la mayoría de las veces recorrían largas distancias a pie o en bicicleta. La labor de enlace requería una gran resistencia moral y física. Los enlaces eran los que más se exponían y corrían el peligro de ser torturados en casos de detención. Además, las mujeres enlace no llevaban armas y a veces solo tenían piedras para defenderse de las pistolas. Las mujeres también eran utilizadas para transportar explosivos, que servían para destruir más tarde vías férreas y postes eléctricos. Luisa Alda recuerda cómo guardaba en el carrito de su niña materiales explosivos que luego se utilizaban para destruir vías de comunicación. Y todo con el único objetivo de escapar de los controles de la Gestapo. Las refugiadas españolas se encargaban también de mantener puntos de apoyo, refugios seguros donde los quemados, personas perseguidas por los nazis o la milicia francesa, podían esconderse o curarse las heridas antes de regresar al maquis. En estos refugios se diseñaban además planes militares o se guardaban papeles falsos, salvoconductos o instrumentos para la impresión de octavillas o prensa clandestina. Los sabotajes tampoco estaban reservados a los hombres. Muchas mujeres realizaban sabotajes en las fábricas alemanas donde trabajaban. Soledad Alcón recuerda cómo para la conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial decidieron celebrarlo con una serie de sabotajes en la fábrica. Ella se presentó voluntaria y paró todo el taller. Don Quijote, Madrid, Guernica, Almirante Buiza, Teruel, Guadalajara, Santander. Estos son algunos de los nombres que recibieron los half-track utilizados por los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Estos republicanos estuvieron inscritos en la 9ª compañía de la Segunda División blindada del general Leclerc, que había nacido en mayo de 1943, en el Chad centroafricano, bajo las órdenes del general Philippe Leclerc de Haut-Locke, actuando en apoyo de la Francia Libre. Estaba compuesta por 16.000 hombres, aunque de esos 16.000 hombres, a inicios de 1943, 2.000 eran españoles. Después de que la Francia Libre tomara el control del norte de África, estos republicanos españoles integrados en las tropas francesas tuvieron la opción de escoger entre la división Leclerc, ya veterana de la Francia Libre, o las fuerzas del general Guiraud, formada por numerosos leales a Vichy, que era el gobierno, podríamos decirlo como supeditado, ¿no?, al bando nazi. Era el gobierno que se había vendido literalmente a los nazis y había dejado Francia en manos de Hitler. Ante esta situación, la gran mayoría de españoles lo tuvieron claro y escogieron a la unidad de Leclerc. Si bien muchos soldados pensaban que esta fuerza podría ser más tarde el núcleo de un renacido ejército republicano español, eso nunca se concretó. De hecho, muchos o la mayoría de los franceses que intentaron y convencieron a los republicanos españoles de que pelearan por la Francia Libre era bajo el pretexto de que después de Francia vendría España. Pero eso nunca fue así. Incluso, los republicanos españoles intentaron decorar, por así decirlo, o identificarse como republicanos, pero nunca les dejaron, simplemente les dejaron poner una antigua bandera tricolor republicana pequeña. La 9ª compañía de Leclerc se trasladó de Marruecos hacia Gran Bretaña en el 44. Desembarcaron en la playa de Utah y continuaron con la campaña en Europa, tomando pueblos importantes como Écuché o participando en la batalla de Carentan. Un 22 de agosto de 1944 llegaron órdenes de entrar a París, teniendo la entrada completamente libre y
y sin ninguna resistencia. Durante el 23 de agosto, órdenes confusas del mando central de la Francia Libre hicieron que los republicanos españoles, la 9ª compañía de la 2ª división blindada, se retirara de las cercanías de París. A las 21:22 de la noche del 24 de agosto de 1944, la 9ª compañía, y únicamente la 9ª compañía de la 2ª división blindada, entró en el centro de París, por la Porte d'Italia. Al entrar en la plaza del ayuntamiento, el semioruga español Ebro efectuó los primeros disparos contra un nutrido conjunto de fusileros y ametralladoras alemanas. Después, los civiles que salieron a la calle cantando la marsellesa, para su sorpresa, constataban que los primeros soldados libertadores eran todos españoles. El jefe francés de la 9ª compañía, Raymond Dron, se dirigió hacia la comandancia general del alemán Dietrich von Soltys para requerir la rendición. Mientras se esperaba la capitulación final, los españoles tomaron el asalto la Cámara de Diputados, el Hotel Majestic y la Plaza de la Concordia, tras sufrir un muerto. A las 3:30 horas de la tarde del 25 de agosto, la guarnición alemana de París se rindió. Y fueron los españoles quienes recibieron como prisioneros a von Soltys. Mientras otras unidades francesas también entraban en la capital. El general estadounidense Eisenhower remitió entonces parte de las tropas para colaborar con los franceses. Al día siguiente, el 26 de agosto, las tropas aliadas entraron triunfantes a París. Los españoles desfilaron frente a la Catedral de Notre Dame y posteriormente escoltaron al general de Gaulle por los Campos Elíseos. Los soldados españoles de la división Leclerc desfilaron llevando los estandartes de los colores de la Segunda República. Pasado este gran evento, ¿no? Esta gran victoria de los republicanos españoles, la división siguió la campaña europea, recuperando Alsacia, llegando hasta el río Rin, e incluso participaron en la toma del Nido de Águila, que era la residencia de verano, por así decirlo, de Adolf Hitler. Después de la guerra, la división se disolvió. Tuvieron la opción de quedarse en el ejército francés. Incluso un destacado militar y soldado republicano de esta división, Amado Granel, fue propuesto para una comandancia en el ejército francés, pero eso requería tener la nacionalidad francesa, cosa que Amado Granel se negó. Más tarde, y esto sería las últimas peripecias políticas de Amado Granel, viajó a Lisboa, donde tenía un encuentro con el general Franco y Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, nuestro antiguo rey, para obligar a Juan Carlos, o sea, obligar a Franco a dejar la jefatura del Estado y conseguir una monarquía que en aquellos tiempos, con la gran represión fascista, se veía un acierto y un impulso. Tras esa reunión, lo que Franco y Juan de Borbón acordaron fue que Juan Carlos fuera heredero de la jefatura de Estado de Franco, y cuando Franco muriera, Juan Carlos sería el nuevo jefe de Estado. No eran los planes de Amado Granel, entonces él ya decidió retirarse y pasó a vivir en diferentes ciudades de España. La última fue Alicante, donde murió de un accidente de coche. Y esta es la historia de los republicanos españoles. Ahora, una vez terminada toda la información, hemos querido salir a la calle para consultarnos a la gente qué información tienen o qué conocimientos tienen sobre lo que hemos hablado hoy, y después haremos una pequeña reflexión. ¿Tiene usted conocimiento, sabe algo sobre los republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial? Cuestión exilio y otras vivencias que hayan tenido durante ese periodo de la historia. Pues la verdad que en mi familia siempre se ha escuchado de que había exiliados fuera de España por represión política, tanto en Cuba como en Francia y tal. Lo único que en el colegio la verdad que nunca nos han
enseñado de que había participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Sinceramente es que, yo qué sé, no he estudiado lo que es la historia o fuera, pero es que no tenía yo ni idea. ¿Sabía usted que la lucha de los republicanos españoles por la liberación de los pueblos europeos contra el nazismo es reconocido mediante plazas, calles, monumentos y otras labores institucionales a lo largo y ancho de Europa? No lo sabía. Y la verdad que, pues sinceramente está bien, luchan por yo qué sé, por unos ideales, es una democracia en la cual, yo qué sé, es una democracia. ¿Cree usted que es necesario que en nuestro país, en nuestro estado, se mejore y se llegue a concretar una ley de memoria histórica en la que se vea reflejado todas estas labores de los republicanos y republicanas españolas durante la Segunda Guerra Mundial? Sí. Aquí en España, yo sé, hay un fascismo, un franquismo aquí ya, un culto, tan arraigado que la verdad que memorizar otro aspecto otro aspecto ideológico sería lo suyo, y no, o sea, veamos un dualismo o ver distintas, o sea, reconocer distintas ideologías políticas, ya que a fin de eso se crea lo que es una nación, una constitución, o sea, una constitución del pueblo y de España. Es un problema que el pueblo español no sepa cuáles son sus verdaderos héroes. Normalmente suelen decir, ¿no? Cuando te ponen a alguien de ejemplo, se suele hablar de Botín, de algún empresario que trabaje mucho y gane mucho dinero. Pero realmente nuestros verdaderos héroes los tenemos olvidados y murieron hace tiempo. Y fueron unas personas que lo dieron todo por un ideal, por la causa de la libertad y por la república. Yo creo que tenemos un motivo para sentirnos orgullosos de nuestra patria y de nuestros héroes, pero sobre todo sentirnos orgullosos de ser republicanos. Sin más, despedimos este programa. Podéis buscarnos en nuestro canal de YouTube y Twitter, Radio Tal Cual, en nuestro Facebook, Tal Cual, y en nuestra página web, radiotalcual.org. Nos vemos el próximo viernes y gracias por estar con nosotros. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán, con acento americano.
lema de Alberti, conciencias despierta. Primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro huele a derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas, a los que saltan fronteras y empujan con fuerza, gracias a ese que hizo suya mi guerra. Caía la noche y solos tras el muro vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro. Cuentan que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas.